El hombre en realidad siempre ha tenido esas innatas ganas de crear, de inventar, incluso de imitarse. De repente en movimiento y fuerza, a lo que podría más adelante convertirse en la disciplina de la robótica. Inicialmente era con engranajes, con tuercas, con palancas. También quiere inventar, parecerse, sus inventos que se parezcan al hombre en cuanto a pensar y crear. Esto vendría a ser la disciplina de la inteligencia artificial. Pero con engranajes imitar el cerebro de un ser humano, que se calcula que debe tener entre 84.000 millones de neuronas. Definitivamente con engranajes no se hacía. Aquí entra a tallar en el siglo XX los transistores. Estos transistores pues tienen materiales que permiten conducir información. Si tenemos que hablar de sus ordenadores, todo lo que usted ve smart en casa, su celular, su tablet, tienen transistores. Se calcula que su smartphone tiene un promedio de 8.000 millones de transistores. Estamos hablando uno por poblador mundial. Imagínense, eso es fantástico. Si yo tuviera que hacer una analogía, neuronas es a seres humanos como transistores, vendría a ser a IA, a inteligencia artificial. ¿Qué hacen las neuronas? Captan los estímulos, los mensajes del medio ambiente mediante nuestros sentidos y van a realizar una actividad, una tarea específica. En el caso del transistor se le programa un mensaje para realizar una tarea. Esta programación vendría a llamarse algoritmos y es justamente el algoritmo, matemática pura, el sentido del IA, de la inteligencia artificial. ¿Qué vendría a ser inteligencia artificial? Es la capacidad que tienen algunos artículos, estamos hablando de algo artificial, como un ordenador, para realizar tareas propias de una inteligencia humana. A ver, desde simplemente capacidades, estamos hablando de capacidades de inteligencia humana, simplemente desde memoria y cálculo. Todos sabemos que estos smart, prácticamente representan nuestra memoria, la superan de alguna forma porque ahí tenemos todo, cálculos infinitos, hasta capacidades un poquito más complejas que nos hacen más seres humanos, o están más ligados o son más propias de un ser humano. Estamos hablando de creatividad, autoconciencia y aprendizaje. En cuanto a la autoconciencia, creo que por el momento solamente nos vamos a basar en ciencia ficción, en nuestros magos de Hollywood que nos permiten ver un Yo Robot, que nos permiten ver un Matrix. Por el momento, con ellos vamos a poder alucinar. Pero en otras capacidades como el aprendizaje, a lo que se llama en IA aprendizaje autónomo, machine learning, es un conjunto de técnicas mediante las que un algoritmo realiza tareas. Pero miren, escuchen esto. Realiza tareas, pero tiene la capacidad de modificar su comportamiento. No estamos hablando de un niño que le enseño y aprende. Estamos hablando de IA. Puede modificar su comportamiento y aprender de su historial. Imagínense eso. O sea, IA ve las actividades que ha tenido antes, las respuestas buenas, malas, me fue bien, me fue mal, y finalmente aprenden de sus errores. Díganme ustedes, cuando sean grandes no quieren ser algoritmos. Sinceramente, hasta nos deja pensando, ¿no? Nosotros los adultos tenemos tantos errores, no son infieles, nos golpean, vamos tarde al trabajo, etc. Tenemos tantos errores y no aprendemos. IA aprende de sus errores. Imagínense hasta dónde puede llegar. Estos algoritmos tienen diferentes tipos. Vamos a tocar algunos cuantos. Por ejemplo, el algoritmo que se llama algoritmo supervisado, porque lo que hace es introducir miles o millones de datos a los que se les llama supervisados, ¿no? Si yo quiero que me realice IA una tarea, le introduzco miles o millones de datos. Por ejemplo, yo quiero que IA me identifique frutas, le pongo miles de imágenes de frutas y me identifica. Esto está utilizado en la disciplina de la medicina legal, criminalística, para identificar, por ejemplo, rostros, por ejemplo, de criminales o en el trabajo. No importa si yo me pongo gorro, lentes, no sé, estoy con barba, me va a identificar por las características, así como los identificadores de voz, de huellas, etc.
no sé si usted se acuerda que cuando trabaja en su ordenador o en su celular aparecen unas imágenes captcha, ¿no? Que te dicen, marca donde esté semáforos, marca donde esté carros y marcas. Miren, se puede estar utilizando el famoso captcha, exacto. Se puede estar utilizando estas imágenes como datos supervisados para IA en los futuros carros autónomos. Es decir, si usted está marcando bien su código CAPTCHA o sus imágenes CAPTCHA, está ayudando de repente a los futuros carros autónomos, así que tiene que marcar bien. Otro tipo de algoritmos se llaman algoritmos no supervisados, lo contrario. Ahí no necesitas miles de datos. Lo que busca este algoritmo es similitudes. Es decir, ingresa a mi ordenador y ve qué música me gusta, por ejemplo, qué música le gusta a Richie, o qué busca Nubit en su celular. De repente ella entra a buscar accesorios de carros, no sé, novelas turcas. Entonces, IA va a enviar la información en mayor cantidad de lo que uno busca, de lo que uno requiere. Esto se usa mucho en publicidad. De acuerdo a tus similitudes, te envían la información que uno quiere. Miren, hasta ahí hemos hablado de dos tipos de algoritmos. Un tercer tipo de algoritmo, voy a mencionarlo rápido, el que aprende por refuerzo. Este se utiliza en los juegos. Por ejemplo, cuando Google inventó su IA para aprender el ajedrez, este tipo de algoritmos lo que hace es aprender, prueba, utiliza otro método, mejora. En este caso, Google insertó ahí a los movimientos del ajedrez y IA jugó solo durante 5 horas. Los movimientos, cuál anula otro, cómo gana un movimiento a otro, etc. Y después de 5 horas estaba preparado para ganarle al mejor jugador del mundo, al campeón del mundo en ajedrez. Y ciertamente le ganó y ahora no hay quien le gane. Imagínense eso. Bueno, tipos de algoritmos hay muchos, eran unas pinceladas que podía dar, pero en cuanto a las capacidades que tiene IA para imitar a la inteligencia humana, también está la creatividad. Imagínense esta capacidad ya como que es bastante poderosa, creatividad. Hay algoritmos a los que se les forma para ser creativos. ¿Se imaginen eso? Desde un simple Siri al que se le dice... Es increíble, ¿no? Tú ves a tu hijita y le cuéntame un chiste y le cuento un chiste. Hasta aplicaciones como Wombo, que en unos segundos te realiza imágenes, gráficos perfectos. Aplicaciones que te pueden hacer cuadros, que te pueden crear escenas o escenarios. Tú le das unas características y te las crean. De repente... arte con tanta precisión que de repente no podrías identificar si es lo original, de repente de un Da Vinci, o cuadros al nivel Van Gogh, o de repente aplicaciones que te puedan crear piezas musicales y que el mejor músico no te pueda identificar si lo ha creado IA o lo ha creado la inteligencia humana. Imagínense ese punto, fuera de drones y tanta cosa, y este mundo de IA que ya es una realidad. Dentro del mundo de la medicina, creo que esto para mí es uno de los avances más fantásticos, podría decir los nanobots. Imagínense, si bien todavía no está en el mercado, pero ya están las pruebas, ya están en experimentación, ya se están aplicando. Los nanobots, imagínense, señor, señora, el nanobot vendría a ser robots en escala nanométrica, es decir, microscópica. Exacto, tan pequeñas como una célula. Se introducen a tu cuerpo, imagínense, señores, se introduce a tu cuerpo y te identifica células cancerígenas, células enfermas, células que están intoxicadas, por decir. Es decir, usted está realizando sus actividades y sus nanobots la están curando. ¿Se imagina cuánto va a elongar la vida? ¿Cuántos años más vamos a vivir gracias a los nanobots? Otra aplicación es el GPT, ¿no? El ChatGPT, que creo que es uno de los más famosos ahora, con el cual tú conversas, te va a responder desde preguntas simples hasta las más complejas. Y ojo, no está programado con preguntas y respuestas, sino con esta capacidad de creatividad, de responderte como IA considera. A ver, aquí vino todo el embrollo que se dio más o menos en febrero con este chatbot.
si bien, no sé si se le puede llamar avance para la educación, pero definitivamente es un gran avance. Si bien chatbot te puede responder preguntas, te puede hacer de secretario, te lee los correos y te los redacta y te los envía, te puede realizar trabajos, tú le das las palabras claves, más o menos qué quieres y te hace un ensayo, te hace una monografía, pero una monografía original. Usted lo mete a Turnitin y no es copia, es original. Excelente, pero en febrero un medio británico conversa con chatbot, y les recuerdo que no son preguntas ni respuestas programadas, y le dice, ¿cuál cree usted que es el problema para el planeta, el principal problema del planeta y cómo podemos solucionarlo? Aquí viene todo este embrollo. Chatbot crea una especie narrativa muy bonita, y dice, ¿no? Había un planeta hermoso, su ecosistema y personas, y empieza a hablar sobre la sobrepoblación, que el ecosistema, la depredación, y que el planeta empieza a hundirse. Y se narra a sí mismo como si él fuera el que determinara el futuro, como si él fuera el que da las órdenes, más o menos por decirlo así, ¿no? Y dice, IA dice, el principal problema del planeta es la sobrepoblación mundial. No está lejos de la realidad. Y dice, IA, como si determinara la orden, solucionaría nuestra sobrepoblación con técnicas como la eutanasia, como la esterilización obligatoria. ¿Se imaginen eso? Esterilización obligatoria. Bueno, en base a esto, pues la gente, por un lado, lo relaciona con La Guerra de las Máquinas, la película que alguna vez vimos, o Yo Robot, y dice, ¿no? Lo que quiere IA es, como decían las películas, ¿no? Ella identifica al ser humano como el problema del mundo y nos empieza a eliminar, va a acabar con la raza humana. Entonces relacionamos con la ciencia ficción y ahí se armó un poquito esta confusión de decir, no, hay que ponerle límites a ella, nos quiere destruir y ese tipo de cosas. Bueno, en realidad sobre algoritmos, sobre ella hay mucho que hablar, muchísimo que investigar. Yo solamente, y mucho que opinar, por supuesto. Solamente les doy unas pinceladas para después ampliarnos si tenemos más ganas de aprender sobre esto. Bueno, también IA recomienda al ser humano, y es el lujo que se da IA, le recomienda al ser humano que si pasa por esta vida tiene que leer 5 libros. Imagínense, te recomienda 5 libros. 1984 de George Orwell, 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, Matar a un ruiseñor, Don Quijote de la Mancha, de Saavedra, y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Imagínense, te recomienda 5 libros. Y es más, inteligencia artificial, hoy también encuentras sus libros. Ellos también escriben, ¿se imagina eso? Me gustaría que inteligencia artificial también recomiende Tiempo sin alma, Ni víctimas ni cómplices y el bosque, Ni víctimas ni cómplices y El bosque mágico. Me gustaría que lo recomiende, pero por el momento son los 5 libros que nos está recomendando. A ver, señores, el hombre con creatividad es capaz de llegar lejos. De repente, como decimos románticamente, no tiene límites. IA con creatividad, ¿cuáles serán sus límites? Sí te da mucho que pensar. Y si este es un mundo joven, tú quieres dedicarte a esto, a la IA, quieres dedicarte a los algoritmos, dale duro a las matemáticas. Y es que las matemáticas es justamente lo que le da el poder al IA. Esto fue, y usted está libre de decidir qué pensar y cómo pensar, y esto fue. No vi contigo, pero 2161 o 062 51